En este video daremos una introducción a ASP.NET MVC5 o MVC5. MVC que viene significando Modelo Vista Controlador. Veremos qué son estos tres conceptos en unos minutos. Lo primero que necesitamos es saber que ASP.NET MVC5 es un framework para crear páginas web. Entonces, ¿dónde vamos a crear estas páginas? Pues necesitamos un IDE. En este caso, utilizaremos para este curso Visual Studio 2015 Community Edition, el cual es gratuito. Luego de descargar e instalar Visual Studio 2015, también sería bueno que instalemos SQL Server 2016 Developer Edition, el cual también es gratuito. También este curso lo puedes realizar con SQL Server 2012 o 2014, pero si estás empezando, lo ideal es bueno que empieces con lo más reciente, que en este caso es SQL Server 2016. Antes de continuar, quiero decir que actualmente está en desarrollo el .NET Core. El .NET Core viene representando la versión 6 de MVC, es decir, MVC 6. Pero como está aún bajo desarrollo, prefiero hacer este curso en MVC 5. Y además, ya yo he jugado con el .NET Core, es decir, con el MVC 6, que su nombre real es ASP.NET MVC Core 1, pero es muy largo, yo le digo MVC 6. Y realmente todo lo que tú aprendas en MVC 5 lo vas a poder utilizar en MVC 6. MVC 6 le agrega, digamos, aderezo, le agrega unas cuantas funcionalidades importantes a MVC 5, pero todo lo que tú aprendas en MVC 5 lo vas a poder aplicar en MVC 6. Así que tomar este curso sirve bastante porque además de eso, la mayoría de los sistemas que están hechos ahora mismo están en MVC 5, es decir, los sistemas de ASP.NET en MVC están en MVC 5. Por lo tanto, si tú entras a una empresa, por ejemplo, y tienes que darle soporte a un sistema hecho en MVC, lo más probable es que esté hecho en MVC 5. Así que hay que aprender MVC 5. Y bien, luego de haber dicho eso, y luego de descargar e instalar Visual Studio 2015 y SQL Server Developer Edition 2016, vamos a abrir nuestro Visual Studio. Ya luego de instalar Visual Studio, aquí lo tenemos abierto. Como te he dicho, este curso es de ASP.NET en VC5, por tanto lo que vamos a hacer en este video es estudiar la aplicación por defecto web que se crea cuando creamos un proyecto de MVC5. Lo primero que vamos a hacer es darle a New Project aquí. Si no te sale este Start Page, puedes venir a File, New, Project, y en esta ventana emergente venimos a Visual C Sharp y venimos a Web y le damos a ASP.NET Web Application. Tú le puedes poner el nombre que tú quieras, yo le voy a poner Hola Mundo. Vamos a darle a OK. Vamos a escoger entre varios templates de los que dicen ASP.NET 4.5. Vamos a escoger el MVC y veremos que aquí está MVC, Individual User Account, no queremos hostearlo en la nube y eso es todo. Vamos a darle a OK. Y con esto vamos a crear nuestro proyecto de ASP.NET MVC 5. Luego de que se cree nuestro proyecto, se nos mostrará esta pantalla que dice tu aplicación de ASP.NET. A la derecha tenemos el Solution Explorer, que es el que lista los archivos de nuestra aplicación web. Antes de empezar a estudiar la estructura de estos archivos, o por lo menos de los más importantes, porque como te dije esto es solamente una introducción, en el curso completo de ASP.NET MVC 5 vamos a ver con detalle cada uno de los elementos de una aplicación web y vamos a construir varios proyectos de aplicaciones web, porque se aprende a programar programando. Pero como te dije al inicio del video, lo primero que debemos hacer es analizar esto de MVC, esto de modelo vista controlador. Así que vamos a ver un diagrama que nos ayudará a entender lo que vamos a ver aquí en esa estructura en unos minutos. En pantalla tenemos un diagrama
que representa el flujo típico de una aplicación ASP.NET MVC. Como vimos, como dijimos al inicio del video, MVC significa modelo, vista y controlador. Y ahora vamos a ver qué significan esas tres palabras, cuáles son estos tres conceptos y cómo se relacionan entre sí. Como sabemos, ASP.NET MVC es un framework para crear aplicaciones web. Entonces, el flujo de una aplicación web inicia cuando un usuario escribe la URL de tu página web en su navegador. Esto hace que se arme un request HTTP, el cual viene y cae en tu controlador. El controlador es una unidad de procesamiento, imagínalo como una unidad de procesamiento que coordina la comunicación entre distintos componentes de tu aplicación. Entonces, cuando el usuario escribe el nombre de tu página en su navegador, esto va a caer en un controlador. Un controlador es simplemente una clase de C# que se encarga entonces de procesar los requests que vienen vía HTTP. Entonces, el controlador lo que hace es que dice, ok, aquí me están pidiendo, por ejemplo, aquí me están pidiendo un listado de películas. Entonces yo le digo al modelo, mira, me están pidiendo un listado de películas. ¿Qué es el modelo? El modelo es simplemente una clase de C# también, el cual contiene propiedades que son las cuales el usuario típicamente desea de ver. Te digo que un modelo es simplemente un objeto. Sabemos que un objeto de C# tiene propiedades, tiene métodos, etc. Es decir, tiene data y tiene funcionalidad. Entonces, típicamente de un modelo lo que queremos es data. Entonces, como yo dije que yo quiero un listado de películas, quizás yo tengo una clase llamada película, la cual puede tener el nombre de la película, el tiempo de duración, los actores que actúan en ella, etc. Entonces este modelo me devolverá un listado de películas. Luego el controlador dice, ok, ya tengo el modelo, ahora se lo mando a la vista. La vista es simplemente la que se encarga de producir el HTML, que es el que va a recibir el usuario, porque sabemos que las páginas web se visualizan gracias al HTML que renderiza el navegador. Entonces, vemos que aquí que dice vista HTML y C#. Eso quiere decir que en el archivo de la vista podemos escribir tanto HTML como código C#, lo cual es bastante ventajoso, como veremos en unos minutos. Luego de que se construya el HTML que va a ver el usuario, pues se le envía al mismo y este entonces puede visualizar la página web. Claro está, este es un flujo típico bastante simplificado porque hay más elementos que se involucran o intervienen en el flujo de una aplicación web. Y claro está, como dije, esto es solamente el flujo típico. Esto no quiere decir que es el único flujo. Por ejemplo, podría ser que el usuario haga el request HTTP y que yo no quiera devolver ningún modelo, sino que simplemente vaya directamente a la vista y la vista devuelve el HTML. O también puede ser que se haga el HTTP, el controlador busca su modelo, el modelo viene al controlador, el controlador manda el modelo a la vista y la vista vuelve y le pide otra información al controlador, este vuelve al modelo y etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que te quiero decir es que este modelo se puede convertir en tan complejo como tú quieras o tan simple como tú quieras. Todo depende de la necesidad que tú tengas. Entonces, repasando, el controlador es el que coordina la comunicación entre el modelo y la vista. El controlador es el que recibe los requests HTTP. Es básicamente como que donde todo inicia. Y luego el modelo es simplemente una clase que contiene información que es la que típicamente el usuario quiere ver. En este caso, para nuestro ejemplo, dijimos que era un listado de películas. Entonces la vista, ya luego el modelo devuelve este listado de clases, este listado de películas, que es simplemente un listado de objetos. Este listado de objetos el controlador lo envía a la vista y la vista pues se encarga de tomar esas propiedades del modelo, ese título de la película, ese tiempo que dura la película y lo representa en HTML y luego ese HTML se le envía al usuario para que pueda visualizar la página. Ahora, ya teniendo esto en mente, vamos a ver cómo esto se refleja en la aplicación web que se acaba de crear. Volvemos a Visual Studio donde tenemos nuestra aplicación web Hola Mundo y inmediatamente vemos algunas carpetas que llaman nuestra atención. Entre ellas está la carpeta Controllers.
Esta carpeta es la que tiene los controladores de tu aplicación. Tenemos la carpeta Models, que tiene los modelos de tu aplicación, y tenemos la carpeta Views, que tiene las vistas de tu aplicación. Como te había dicho, los controllers son simplemente archivos de C Sharp, los models también son C Sharp, sin embargo las vistas son una combinación de C Sharp y HTML, como veremos en unos minutos. Vamos a visualizar este controlador, el Home Controller. Vemos que es, como te dije, una simple clase, la cual hereda de la clase base controller, y esta tiene tres métodos, que son index, about y contact. Estos métodos, que retornan un action result, representan básicamente una página dentro de tu aplicación, como un link, digamos. Esto creo que es mejor que simplemente lo visualicemos directamente en el navegador, así que vamos a presionar F5 para que nuestra aplicación se ejecute. Aquí estamos en la página index, que aunque no lo diga aquí, estamos en el index. Vamos a ver algo. Fíjate que tenemos el controlador, tenemos el home controller. Aquí tenemos el home. En las vistas tenemos varias carpetas y dentro de ellas está home. Estas vistas que tenemos aquí dentro de la carpeta home le pertenecen o le corresponden al home controller. Básicamente la idea es que cada controlador tiene su carpeta de vistas. Entonces, las vistas del home controller están en la carpeta home. Tenemos el account controller y sus vistas están en el account en views/account. Y así sucesivamente. Entonces, esto que tenemos aquí, que se está viendo, es el resultado de correr esta vista que tenemos aquí. Vemos que esta vista dice, por ejemplo, ASP.NET is a free web framework. Y esto, míralo aquí, ASP.NET is a free web framework. Si yo pongo un 2 aquí, o un 3, y vamos a refrescar la página, vemos que esto se ha actualizado. Así que efectivamente, esta es la vista que se está ejecutando. Pero una de las cosas que queremos ver en el Home Controller es estos tres links, como yo le llamo, que están aquí. Realmente se llaman actions. Estos actions que representan un link de tu página. Vamos a ver primero que realmente este método index se está ejecutando como yo te dije. Vamos a colocar un breakpoint aquí. Vamos a volver acá y vamos a refrescar. Y vemos que efectivamente se nos ha activado el breakpoint. Eso quiere decir que ahora mismo estamos aquí. Vamos a darle a F5 y vemos que todo ha funcionado. Vámonos a About. About simplemente nos lleva a este action que tenemos aquí, el cual nos lleva al view correspondiente. Fíjate que tenemos el view index, este view index que se corresponde con este action index. Tenemos un action about, un view about y un action contact, y tenemos nuestra vista contact. Así que si te fijas, a cada a cada action le corresponde un view. Hay algo interesante que vamos a ver en un minuto, pero simplemente quiero que veas que ahora que yo entré a About, pues realmente estoy entrando a este action directamente y no estoy entrando por el action index. Es decir, según la URL que yo tengo, se invoca el action correspondiente, el action del controlador correspondiente. Ahora, aquí hay varias cosas que tenemos que estudiar, que tenemos que analizar. ¿Cómo, cómo es que cómo es que a partir de esta URL se decide que vamos a invocar este action de este controlador? ¿Cómo es? O sea, vemos que aquí dice home y about, y pues aquí viene al home controller y al about, y luego decimos return view y mágicamente se nos retorna esta vista about que tenemos aquí, que si te fijas dice use this area to provide additional information, que es exactamente esto que tenemos aquí. Si ponemos un 2 para hacer una prueba o un 3 nuevamente, vamos a refrescar la página, se nos activa nuestro breakpoint, vamos a darle a F5 y vemos que efectivamente tenemos el número 3 aquí. Es decir, de alguna manera hay algo que está conectando que hace que yo cuando entre aquí a Home About caiga acá
en este action y que cuando retorne view se me retorne la vista del about. Sin embargo, no se me está retornando la vista del index ni la vista del contact. ¿Cómo funciona esto? Primero vamos paso por paso. Lo primero que vamos a ver, a grosso modo, es cómo cuando yo digo home about, yo caigo en el home controller, en el action about. Para eso nos vamos al app start y vamos a una clase que dice route config. Como te había dicho en el diagrama que vimos hace unos minutos, yo te di un diagrama simplificado, porque cuando el usuario entra a una URL, de alguna manera yo tengo que identificar a cuál controlador yo quiero utilizar, cuál es el controlador correcto. Esto se define de la siguiente manera. Tenemos esta configuración de rutas que no es más que las reglas que según la URL que el usuario entre, pues yo decido qué controlador y qué action del controlador yo voy a utilizar. Por ejemplo, por defecto se nos crea esta regla de ruta por defecto que dice podemos tener un controlador, podemos tener un action y podemos tener un ID. Fíjate que estos son opcionales y por eso, o mejor dicho, no opcionales, sino variables, y por eso se colocan entre llaves. Vemos que tenemos controller, /action, /id. Y vemos que luego nos dice, esa es la propiedad URL, y luego tenemos un defaults. Default simplemente quiere decir, en caso de que yo no te diga cuál es el controlador, cuál es el action y cuál es el ID, yo quiero utilizar esto por defecto. Y fíjate algo, el controlador por defecto es el home controller. Fíjate que no dice home controller, simplemente dice home. Todos los controladores, por convención, se entiende que terminan en controller. Por eso, solamente tenemos que colocar home en vez de home controller y se sobreentiende que estamos hablando del home controller. Así que no hay que poner controller, basta con poner home. Entonces, como te decía, si el usuario no escribe o si en la URL no se visualiza un controlador, por defecto utilizaremos el controlador home. Ahora, si luego del controlador tampoco se visualiza un action, utilizaremos el action index por defecto. Y el ID es opcional, lo que quiere decir que puede estar presente o no. .NET o ASP.NET MVC no nos forza a tener un ID presente en la URL. Simplemente está como opcional. Y esto veremos que lo podemos utilizar para hacer peticiones específicas de objetos en particular. Pero de aquí vemos el primer misterio, que es cómo decidimos cuál controlador se va a ejecutar según la URL. Fíjate, por ejemplo, que si yo vuelvo a la página web y vengo a Application Name, se nos va a activar el breakpoint que teníamos aquí. Vamos a removerlo. Vamos a remover este también. Vamos a presionar F5 y caemos en esta página asp.net que dice la información que ya hemos leído. ¿Cómo es que sabemos que teníamos que caer en esta página si no hay un controlador ni una acción aquí? Fíjate que si yo escribo home, este va a ser el controlador. Si yo escribo, por ejemplo, contact, que era el otro action que teníamos aquí, pues tenemos aquí el controlador y tenemos el action. Si yo le doy a enter, pues caigo en la página de contactos. Cuando yo vuelvo para acá, vemos que no tenemos ni un controlador ni un action en la URL y que de todos modos caemos en una vista. ¿Por qué? Pues por lo que acabamos de ver. Porque tenemos aquí en route config que por defecto, si no hay controlador y si no hay action, entonces el controlador por defecto será el home controller y el action por defecto será el index. Es decir, que se nos ejecuta el home controller con el index view y se nos muestra el index CS.html que tenemos aquí, que ya vimos hace unos minutos. La pregunta es entonces, teníamos dos misterios. El primero era el de la URL, que ya vimos que funciona con el route config, con las reglas definidas en el route config. Claro está, podemos definir nuestras propias reglas,
pero eso lo haremos más adelante en el curso. Por ahora, yo quiero que resolvamos el segundo misterio, que es una de las particularidades que hacen a ASP.NET MVC bastante cómodo para trabajar. Y es que, fíjate en cada uno de los actions. Cada uno retorna un view. Simplemente dice return view y return view. Pero no dice en ningún lado que yo tengo que retornar, por ejemplo, no dice que el index action debe retornar el index view. Aquí no dice en ninguna parte, retórname de la carpeta home, el archivo que dice index. Retórname de la carpeta home también el about. No, aquí no dice nada de eso. Yo simplemente digo return view y ASP.NET es bastante inteligente y entiende que debe retornar el about, el archivo, el view que se llama about, que está en la carpeta home. Lo que pasa es que ASP.NET MVC funciona por convención. Es una filosofía, digamos, que dice convención sobre configuración. Lo que quiere decir es que las cosas, si las haces con cierta, digamos, con cierto protocolo, van a funcionar de manera correcta, aunque tú no tengas una configuración que indique cómo van a funcionar algunos elementos de tu aplicación. Es decir, como te decía hace un momento, todos los controladores se supone que terminan por la palabra controller. Por ejemplo, home controller. Por ejemplo, account controller. Entonces, si esto es cierto, yo simplemente tengo que escribir aquí home, porque como se supone que va a terminar en controller, ASP.NET MVC se encarga de decir, ok, aquí dice home y se supone que eso es un controlador y por tanto va a haber un home controller. Tú no le tienes que decir que se llama home controller, tú no lo tienes que decir con nombre y apellido. Basta con que tú pongas home. Esto es porque por convención, por regla, no por regla, es mejor convención, por costumbre, se supone, se espera que todos los controladores terminen en controller. Por eso yo puedo decir esto de manera simplificada. Ahora, por convención, en la carpeta vistas habrá una subcarpeta que lleva el nombre del controlador que le corresponde. Tenemos account, la carpeta account dentro de vistas y pues tenemos dentro de controllers el account controller. Tenemos dentro de las vistas la carpeta home, porque tenemos el home controller, y así sucesivamente. Esto es una convención que dice que todas las vistas, por ejemplo, del home controller, se encuentran en la carpeta home de la carpeta vistas. Y luego, la siguiente convención que se está utilizando es los nombres de los actions y de las vistas se corresponden. Index action, index view. About action, about view. Contact action, contact view. Y por eso yo simplemente digo return view y ASP.NET MVC es lo bastante inteligente para saber que si yo tengo un contact, un action contact, entonces yo puedo simplemente decir return view y él me va a retornar la vista contact, dado que exista, claro está. Esto no siempre va a ser así. Tú quizás algún día querrás decir que esto va a tener otro nombre, digamos contact 2. Ups. Tenemos que dejar de ejecutar nuestra aplicación para poder modificar el código. Para eso podemos darle a Shift F5 o simplemente darle este botón de Stop Debugging. Vamos a darle aquí, vamos a editar el nombre de este action. Vamos a compilar presionando Control Shift B. Y vamos a ver que nuestra aplicación compila correctamente, dice que ha sido exitoso. Entonces vamos a darle F5, se nos va a dar un error cuando intentemos entrar aquí, pero vamos a ver el error. El error va a ser porque no hay un action, no vamos a tener un action que se corresponda con... No vamos a tener un action que se corresponda con el contact, como veremos a continuación. Si le damos a contact, tenemos el recurso no ha podido ser encontrado. ¿Por qué? Fácil. Tenemos home y tenemos contact, ¿cierto? Según nuestra regla de ruteo, queremos ir al home controller y queremos el action contact. Pero cuando vamos al home controller,
no hay un action contact, hay un action contact 2. Y ahí está nuestro problema, por eso no podemos encontrar el recurso. Claro, esto se soluciona fácil. Yo solamente tendré que cambiar el link y colocar un 2. Entonces, si le damos a Enter, vemos que tenemos ahora otro error. Y aquí es donde se ve lo que te acabo de decir de la convención que utiliza ASP.NET MVC. Fíjate que él dice, la vista contact 2 no ha podido ser encontrada. Buscamos en los siguientes lugares. Buscamos Views Home Contact 2 ASPX, Views Home Contact 2 ASCX, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, por convención, él sabe que de existir un view, este debe llamarse Contact 2. Y entonces él buscó cada uno de las posibles extensiones de archivos y posibles ubicaciones del archivo, pero como no lo encontró, pues nos retorna un error. Entonces, ¿cómo podemos corregir este error? Porque yo digo que yo quiero tener contact 2 aquí y contact acá. Digamos porque sí. Entonces, cuando yo digo return view, tenemos que dejar de ejecutar la aplicación, tenemos que darle aquí de nuevo. Vamos simplemente a utilizar un overload, vamos a utilizar un overload de este método y vamos a ver que dice string view name. O sea que si yo escribo el nombre de la vista aquí, entonces ahora ya por configuración yo le estoy diciendo, mira, aunque esto se llama contact 2, yo quiero que tú vayas y me retornes el HTML del view contact, de este view que tenemos acá. Entonces vamos a darle F5 y rápidamente vamos a ver si esto funciona o no. Vamos a ir a esta pestaña y vamos a darle a refrescar y vemos que se ha cargado nuestra página con normalidad. Entonces, supongo que ya tenemos un mejor entendimiento de cómo funciona esto de la convención sobre configuración y de cómo el route config o las reglas de ruteo funcionan para decir que a tal URL le corresponde tal controlador y tal action, y cómo el action decide qué, qué view le corresponde utilizar. Claro está, vamos a dejar de ejecutar, vamos a darle aquí. Yo puedo decir que yo quiero usar el about view, o yo puedo decir que quiero usar el index view, en fin, que yo puedo utilizar el view que yo quiera. Ya hemos hablado bastante del controlador, de los actions y del archivo de ruteo. Vamos a cerrar esto que tenemos aquí y vamos a hablar un poco acerca de este index CSHTML. Como este archivo, como este está muy lleno, mejor vamos a trabajar aquí. Como te decía, esta extensión CSHTML permite que podamos escribir código C# mezclado con HTML. Esto es importante cuando se nos retorna un modelo del controlador. Como podemos ver, aquí tenemos este extraño @llave que tenemos aquí. Esto lo que hace es que dice, dentro de este lugar va a haber código C#. Entonces aquí yo puedo, por ejemplo, instanciar una clase, o mejor dicho, crear una simple variable. Digamos string, nombre, igual, Felipe. Y vamos a terminarlo en punto y coma. Y yo puedo ese nombre que tenemos aquí, esa variable nombre que tenemos acá, utilizarlo aquí abajo. Por ejemplo, vamos a poner un header 5 y yo voy a decir nombre. Pero aquí no se va a escribir Felipe, aquí se va a escribir nombre. El problema está en que yo tengo que decirle a Razor, esto se llama Razor. Yo tengo que decirle, o mejor dicho, el compilador que compila este HTML y C# a solamente HTML se llama Razor. Entonces, a Razor yo le digo, mira, esto es una variable de C#, pero ¿cómo yo se lo digo? Utilizando arroba. Lo que vaya después de la arroba se supone que es código de C#. Entonces, vemos que aquí tenemos una variable local, nombre. Vamos a presionar F5 y vamos a ver que efectivamente se va a escribir Felipe en este lugar. Esto es bastante conveniente porque nos permite agregar cierto tipo de lógica a nuestras vistas y esto nos permite ser más versátiles, ser más flexibles con lo que podemos hacer. Como podemos ver, tenemos el string Felipe escrito aquí abajo.
Vemos que entonces si yo quitara esto de aquí y solamente dejara nombre, podemos salvar y volvemos aquí, refrescamos y vemos que ahora lo que dice es nombre. Es decir, cuando no tiene el arroba es simplemente texto, texto plano. Y cuando tiene el arroba, entonces se supone que es código de C Sharp. En este caso, como yo tengo la variable nombre aquí declarada, al yo escribir arroba nombre, él está tomando el valor de la variable nombre. Vemos entonces que la vista es simplemente para construir el HTML que verá el usuario. Ahora necesitamos, o sería bueno, que yo a la vista le pase un modelo, porque vimos en el diagrama que el controlador busca o construye un modelo o le pide una clase que le cree un modelo y luego ese modelo el controlador lo envía a la vista y la vista entonces se encarga de mostrarlo al usuario. Entonces vamos a ver cómo podemos crear una simple vista y vamos a mostrarla en la vista. Perdón, cómo podemos crear un modelo y cómo mostrarla en la vista. Entonces lo que vamos a hacer es, primero, vamos a darle aquí para detener la ejecución que teníamos en curso. Vamos a cerrar esta carpeta que tenemos acá. Vamos a cerrar el index.html que ya no lo vamos a utilizar. Yo voy a trabajar aquí en el about, no importa. Porque lo que queremos es simplemente aprender a enviar un modelo desde el controlador hacia la vista. Entonces yo voy a crear un modelo nuevo. El modelo puede ser básicamente lo que tú quieras. El modelo, como te dije, es simplemente una clase que tiene información que el usuario puede querer visualizar. Por ejemplo, como el ejemplo que dimos hace unos minutos, podemos decir que esta va a ser una clase de película. Vamos a agregarla y la clase película va a tener unas cuantas propiedades. Por ejemplo, puede tener un string que sea el título de la película, país, el país donde se filmó. Bien, eso es todo con el modelo. Ya este es nuestro modelo. Ya tenemos un modelo. Un modelo, como te dije, es simplemente una clase la cual tiene propiedades. Estas son típicamente las propiedades que les mostraremos al usuario. Entonces, ahora vamos al Home Controller y yo quiero que, por ejemplo, el usuario pueda decirme que quiere ver un listado de películas. Por ahora vamos a trabajar simple y solamente vamos a mostrar siempre el mismo listado de películas. Ya en el curso veremos cómo hacer esto un poquito más dinámico, mejor dicho, que el usuario pueda pedir exactamente la información que quiera, ya sea información de una sola película, del listado de todas las películas, o que pueda crear, actualizar, borrar películas, etcétera. Por ahora estamos solamente en lo más simple. Y lo más simple, según el diagrama, era que llegamos al controlador y pues el controlador pide a alguien, que le devuelva un modelo. Podemos hacer esto de varias maneras. Pero lo típico es que vamos a crear, por ejemplo, algún tipo de clase que nos sirva los modelos. Por ejemplo, podemos crear una carpeta. Típicamente esto es como yo lo hago. Vamos a darle clic derecho al proyecto. Vámonos a Add y vamos a crear un nuevo folder. Y vamos a decirle, ups, y aquí vamos a crear un servicio o una clase, es simplemente una clase que se va a encargar de coordinar todo lo que tenga que ver con las películas. En este caso, a esta clase yo le voy a pedir el listado de películas y ella se va a encargar de dármelo, sea como sea, ya sea que ella puede ir a una base de datos a buscarla, puede ir por un web service a buscarla, puede leerla de un archivo TXT, no me importa. Yo lo que sé es que a esta clase yo le voy a pedir un listado de películas y ella me lo va a dar. Por ahora, antes de hablar de un listado de películas, vamos a decir mejor una simple película, una película cualquiera. Así que yo voy a decir public película. Película es lo que va a retornar este método y digamos obtener película. Yo simplemente no le voy a poner parámetros. Aquí uno típicamente colocaría, por ejemplo, el ID de la película o algo así. Pero como este es un ejemplo, lo vamos a mantener lo más simple posible. Y yo simplemente voy a retornar una nueva película. Yo voy a instanciar
una película y le vamos a poner un título. Vamos a poner cualquiera, no importa. Aquí tenemos entonces nuestra película y esto es lo que le vamos a retornar al controlador. Entonces yo lo que necesito es instanciar nuestra clase película service. Como no tenemos aquí el namespace listado, le podemos dar control punto y vemos que aquí nos sale holamundo.services. Entonces, luego de instanciar la clase, decimos, por ejemplo, vamos a guardar el modelo en una variable. Típicamente, uno le pone el nombre model a dicha clase, a dicho objeto, mejor dicho. Model igual película service punto obtener película. La idea es que yo no quiero que el modelo, porque surge una pregunta, ¿por qué yo estoy haciendo esto en una clase aparte y no directamente en el controlador? Pues porque me gusta poder delegar a distintas clases distintas responsabilidades. El controlador, como te dije, se encarga de coordinar la comunicación entre los distintos elementos de mi aplicación web. Entonces no me gustaría que el controlador tenga que aparte de coordinar todo, también crear, digamos, crear la película, o mejor dicho, crear el objeto película, ya sea buscarla en una base de datos. No me gustaría que fuera así, sino que yo prefiero que él instancie una clase, en este caso película service, y que él le pida a película service la película. Y que ya, ok, película service busca su película como sea que la busque. Pero yo no quiero que el controlador tenga que hacer nada de eso. Yo quiero que el controlador solamente coordine la interacción de distintos elementos de mi aplicación. Entonces, ya tenemos nuestro modelo aquí y yo se lo quiero pasar a la vista. La vista, como podemos ver, simplemente es como un método. O sea, no que la vista sea un método, sino que para llamar a la vista invocamos un método. Entonces los métodos reciben parámetros y pues parece lógico que yo solamente tenga que hacer esto. Y lo es. Esto es lo único que tenemos que hacer para pasarle a la vista un modelo. Vamos a salvar aquí y ahora vamos a nuestra vista about. Yo tengo que indicarle a la vista qué tipo de modelo yo voy a recibir. ¿Cómo así? ¿Qué tipo de modelo? Es decir, ¿qué clase yo estoy esperando? Yo estoy esperando la clase película, la clase persona, la clase esto, la clase aquello. Yo tengo que decirle que yo estoy esperando. Entonces, para eso yo simplemente digo arroba model, porque sabemos que eso es código C Sharp, y necesitamos película. Pero película se encuentra en holamundo.models.película. Excelente. Podemos agregar el namespace en el archivo de configuraciones para no tener que estar escribiendo hola mundo models, pero eso lo veremos ya en otro video, eso no es importante ahora mismo. Entonces, yo quiero, por ejemplo, mostrar en pantalla los detalles de esta película. Como te dije, una vista puede contener tanto código C Sharp como código HTML. Entonces yo simplemente yo voy a limpiar esto un poco. Yo no quiero nada de esto. Y yo voy a decir aquí, por ejemplo, un header 4. ¿Y cómo yo puedo hacer referencia al modelo que me están mandando? A este objeto que me están mandando. Pues yo simplemente digo, obviamente, arroba, porque acuérdate que eso es código C Sharp, model. Punto, y aquí ya me salen las propiedades de mi objeto. Fíjate que dice duración, país, publicación y título. Esto es la importancia de escribir arroba model aquí arriba. Te permite tener, digamos, las facilidades de utilizar el IntelliSense cuando tú estás escribiendo tu código. Entonces vamos a escribir el título aquí. Vamos a poner, por ejemplo, aquí, duración. Y aquí podemos ver que hemos escrito el título, la duración, la publicación y dónde fue filmado. Podemos presionar F5 y vamos a ver que efectivamente nos saldrá en pantalla los detalles de la película que acabamos de ingresar. Y como podemos ver, tenemos escape plan, duración 115, la fecha y dónde fue filmada. Vemos que nos ha funcionado. Hemos podido mandarle a la vista un modelo. Todo esto coordinado por el controlador.
Vamos ahora a pasar un listado de películas. Ya para finalizar este ejemplo, vamos a cerrar estas páginas que no las estamos utilizando. Vamos a volver a nuestro Visual Studio. Y ahora, en vez de devolver una sola película, vamos a devolver un listado de películas. Vamos a detener la ejecución de nuestra aplicación. Nos vamos a Película Service y aquí vamos a crear un nuevo método que le vamos a llamar, este va a devolver un listado de películas, como te dije. Entonces va a ser obtener películas. Aquí típicamente uno colocaría los filtros por los cuales uno quiere buscar las películas. Por ejemplo, yo podría decir, yo quiero todas las películas del 2013 o quiero todas las películas de acción, etcétera. Pero como este es un ejemplo bastante sencillo, lo vamos a hacer así. Podemos simplemente crear varias películas. Bien, aquí tenemos estas dos películas, solamente son dos objetos que hemos instanciado y vamos a retornarlos como una lista. Entonces vamos a decir return new list película. Entonces vamos a abrir llaves y colocar película 1 y película 2. Y eso es todo, ya con esto hemos retornado un listado de películas. Obviamente, todo esto es a modo de ejemplo. Típicamente esto va a venir de una base de datos, todo esto va a venir de base de datos y va a ser completamente, digamos, como te dije hace un momento, el usuario va a poder decir que quiere ver, si quiere ver las películas de 2015, 2014, por género, por país, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a nivel de ejemplo, esto es lo más sencillo que podemos hacer. Entonces ahora tenemos nuestro modelo. Básicamente vamos a volver al Home Controller. Vamos a decir, en vez de obtener película, vamos a decir obtener películas. ¿Cómo fue que yo le puse? Obtener películas, que devuelve entonces un listado de películas. Si yo dejo todo así y le doy F5, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver cómo se comporta ASP.NET MVC con esto que acabamos de ver. Vamos a cerrar esto y esto que tenemos aquí. Vámonos a About y vemos que tenemos un error. El error básicamente lo que dice es que se esperaba que se nos enviara el modelo película, pero lo que nos están mandando es una lista de películas. Es decir, al modelo le dijimos, mira, yo a ti te voy a mandar una película. Aquí dice que es una película. Pero sin embargo, ahora, si yo vengo aquí, veremos que yo le estoy mandando un listado de películas, porque este método devuelve un listado de películas. Entonces yo debo decirle a la vista que lo que vamos a devolver o lo que espera recibir es un listado de películas y no solamente una película. Para eso yo solamente tengo que escribir list, encerrarlo en un list y eso es absolutamente todo. Ya hemos solucionado ese error, pero si volvemos acá y refrescamos, vamos a tener otro error. El error sucede porque una lista no tiene la propiedad título. Recuerda que una lista, como vimos en el curso de C Sharp, es un enumerable y un enumerable para acceder a sus objetos, a los objetos que está listando en este caso, debemos utilizar los indexadores. Es decir, que yo debo decir corchete, por ejemplo 0, y escribir esto así. Vamos por ejemplo a comentar esto y vamos a ver si esto funciona. Vamos a grabar, vamos a refrescar y vamos a ver que se nos va a mostrar en pantalla el título de la primera película, que en este caso es Escape Plan. Entonces lo que tenemos que hacer es utilizar los índices para mostrar la data en pantalla. Pero ya no tenemos un modelo que sea único, sino que es una lista. Entonces no conviene hacerlo de esta manera. Lo que conviene es utilizar un for each. Como te dije, la vista permite utilizar código tanto de HTML como de C Sharp. Entonces aprovechamos esto para decir for each var película in model. Recuerda que model es donde se guarda el valor del modelo que tú mandaste. Es decir, esto que yo estoy mandando aquí, este modelo que yo estoy mandando aquí, se guarda aquí en esta variable llamada model. Entonces yo puedo decir, ya si tú te fijas, desde aquí ya ahora sí yo tengo mi país, publicación, título y duración. Yo lo que quiero hacer entonces es escribir una tabla. Entonces yo voy a decir table. Ahora fíjate qué compacto es nuestro código. Fíjate que para yo crear una tabla,
en la cual yo coloque la información de un listado de objetos, yo simplemente coloco mi encabezado de la tabla y en el tBody coloco un for each y con bastante, digamos, de una manera bastante elegante yo diría, podemos mezclar código de C# y código de HTML. Fíjate cómo dentro de cada TD yo simplemente coloco el arroba, coloco la propiedad del objeto y eso es todo. Y fíjate cómo todo se mezcla entre sí bastante bien. Y vamos entonces al navegador, vamos a refrescar esto y vamos a ver que ahora se nos va a mostrar un listado de las películas que yo tenía hace un momento. Y fíjate que sí, tenemos el encabezado de cada una y tenemos, por cada fila tenemos un objeto. Esto se ve un poquito mal, aunque eso es un ejemplo, pero me gusta siempre colocarle por lo menos table a mis tablas, que es una clase de Bootstrap, para que por lo menos visualmente se vea un poquito más amigable. Ya aquí se ve un poquito más separadito y un poquito más con mayor espacio, es más fácil de leer. Entonces ya hemos visto cómo desde un controlador construir un modelo y mandárselo a la vista. Y hemos visto cómo con la vista podemos mezclar código HTML y código C#. A continuación, ya prácticamente para concluir, vamos a ver cómo, digamos, de caja o digamos por defecto, ASP.NET MVC te da un sistema de usuarios el cual tú puedes utilizar. Fíjate que solamente fíjate que teníamos unos cuantos controladores. Yo quería hablar de esto. Teníamos el Home Controller y hasta ahora nos hemos enfocado en él casi exclusivamente. Pero también tenemos el Account Controller y el Manage Controller. Vamos a ver que estos dos controladores engloban la lógica de la administración de usuarios. Si entramos al Account Controller, vamos a ver que tenemos, por ejemplo, un Authorize aquí, que vamos a ver qué significa eso. Tenemos unos cuantos métodos y aquí tenemos, aquí. Aquí, por ejemplo, tenemos este action, fíjate que retorna un action result, realmente un task action result porque usa async, es decir, este método es asíncrono. Y en el manage controller tenemos también otra lógica que maneja la lógica de usuario, otro controlador que maneja la lógica de usuarios. ¿Cómo podemos aprovechar esto? Pues simplemente, como te dije, por defecto viene instalado o por defecto viene funcional. Si yo vengo aquí, si yo vengo a la página, fíjate que aquí dice Register y Login. Si yo le doy a Register, vamos a Account Register. Como estamos en Account Register, esto quiere decir que estamos en el Account Controller, en el método, en el Action Register. Entonces estamos aquí y estamos acá. Aquí fue que entramos. Fíjate que dice Allow Anonymous. ¿Qué significa todo esto de Authorize y Allow Anonymous? Significa básicamente, Authorize significa solamente darle acceso a los usuarios que estén logueados. Hay partes de tu página que tú a lo mejor no quieres que todo usuario entre, que solamente usuarios registrados entren. Entonces tú colocas simplemente el atributo Authorize de autorizar, que lo que quiere decir es solamente déjame entrar al que esté logueado. El que no esté logueado que no entre. Ahora, fíjate que este atributo está colocado por encima del controlador, lo que quiere decir que afecta a todos los actions del controlador. Ahora, esto sucede porque aquí en en este controlador, típicamente queremos algunas funcionalidades que solamente los usuarios registrados pueden utilizar. Por ejemplo, piensa en editar tu información de usuario. Si tú no estás logueado, ¿para qué vas a editar tu información de usuario? ¿Cierto? Pero entonces, fíjate por ejemplo Register que dice Allow Anonymous. ¿Por qué? Pues porque para tú registrarte tú debes de estar no logueado. Es decir, tú debes de ser un usuario anónimo. Y por eso se le coloca Allow Anonymous como a modo de excepción. De que, ok, authorize a nivel de controller para que afecte a todos los actions del controlador. Sin embargo, coloco permitir anónimo o allow anonymous para que aquí me permita entrar sin yo estar logueado. Y por eso es que yo estoy aquí sin tener que estar logueado. Yo voy a colocar un correo cualquiera y vamos a ver que realmente va a funcionar. Vamos a poner hotmail.com.
Yo voy a poner una clave cualquiera y vamos a ver que nos va a dar un error. Pero el error va a ser porque el password debe tener bastantes, digamos, bastantes particularidades. Dice que debe tener un dígito, que debe tener mayúscula y minúscula. A mí, para este ejemplo, no me gusta esto. Entonces yo les voy a enseñar cómo remover esto. Esta configuración es bastante simple de remover. Vamos a volver a Visual Studio, vamos a detener la ejecución y nos vamos a ir al App Start, a Identity Config y nos vamos a ir más abajo, más abajo, más abajo y vamos a ir aquí. Password Validator. Aquí dice básicamente que cuando te vas a loguear, o mejor dicho, cuando vas a crear tu usuario, te debes requerir un dígito, es decir, un número, te debes requerir lowercase, que es minúscula, requerir uppercase, que es mayúscula, requerir un carácter que no sea numérico ni dígito, perdón, que no sea numérico ni una letra. Entonces, para yo cambiar la configuración, yo puedo decir simplemente falso a cada uno de estos. Es decir, si yo no quiero tener que colocar símbolos, tener que requerir dígitos, tener que requerir mayúscula y minúscula, yo simplemente coloco todo esto como falso. Y también aquí tenemos, claro está, la longitud requerida máxima, perdón, mínima de tu password. Entonces ahora vamos a ver que luego de salvar y presionar F5, vamos a volver a ejecutar la aplicación y veremos que ya hemos cambiado esa política de creación de password que teníamos hace un momento. Lo que quiero que veas con esto es que ASP.NET MVC trae muchas funcionalidades que simplemente solamente tienes que configurarla y ya van a funcionar. Vamos a ver que realmente cuando yo me registre, pues me va a crear un usuario y yo me voy a poder loguear en la aplicación sin tener que hacer nada. Fíjate que no hemos hecho nada para crear la lógica de los usuarios. Solamente acabamos de cambiar la política que sirve para definir qué password es válido y cuál no. Pero sin embargo, eso es bastante fácil de cambiar y yo le voy a dar a registrar y él se va a tomar un par de segundos porque por detrás de cámaras él me está creando una base de datos. Claro, porque si vamos a registrar un usuario, se tiene que guardar en una base de datos, ¿cierto? Porque para cuando tú te vayas a loguear, en algún sitio debes de buscar el password para poder loguearte y autenticarte. Fíjate cómo ya estamos logueados. Yo puedo darle a log off para desloguearme, puedo darle ahora a login. Vamos a poner el password que acabamos de poner y voy a colocar mi clave y login y ya eso es todo. Ya yo tengo un sistema de usuarios, el cual yo puedo utilizar y ya yo puedo registrarme, loguearme y desloguearme en la aplicación. Y fíjate que yo no tuve que hacer prácticamente nada. Esto viene por defecto con ASP.NET MVC. Claro está, tú puedes crear tu propio sistema de usuarios si así lo deseas. Pero también es importante que veas que así como acabamos de modificar la política de password, también podemos modificar otras cosas, como veremos en el curso, en el módulo de autenticación, registro y manejo de usuarios. Pero por ahora, lo que quiero que veas es, por último ya, para acabar con esta simple introducción, que recuerda, esto es solamente una introducción a ASP.NET MVC, todo a grosso modo. Ya en el curso veremos más a fondo todos estos elementos y más, porque solamente estamos, digamos, rascando la superficie de ASP.NET MVC. Falta mucho por ver. Este framework es bastante poderoso, pero vamos a ver nuestra base de datos. La pregunta es, ¿dónde está nuestra base de datos? ¿Cómo se creó? ¿Dónde se creó? ¿Y quién le dijo que le pusiera el nombre que le puso? Pues fácilmente vamos al webconfig, que es el archivo de configuración de nuestra aplicación, y veremos que tenemos un connection string. Recordamos que en el curso de C Sharp vimos que un connection string es simplemente donde se coloca la información de dónde está mi base de datos, cómo se llama, cómo puedo acceder a ella y etcétera. Entonces, en mi connection string yo tengo un data source que dice localDB. Ajá. LocalDB es una versión bastante pequeña de SQL Server, el cual se supone que debes instalar para tomar este curso, aunque con LocalDB tú puedes resolver todos los problemas que tengas. LocalDB es suficientemente poderoso para realizar ejemplos típicos, pero claro, tú no vas a salir a producción con un LocalDB.
pero para aprender puedes utilizar LocalDB si así lo deseas. Entonces tenemos que nuestro servidor, entre comillas, es LocalDB con la instancia MSSQL LocalDB. Esto se me fue instalado a mí por defecto. Y tenemos que el nombre de la base de datos es esta que está aquí. Esta que está aquí, mejor dicho. La que dice Initial Catalog, ASP.NET, Hola Mundo, un timespan. Y entonces, ¿dónde está esto? Bueno, para visualizar nuestra base de datos necesitamos ir al Server Explorer. Si no te sale el Server Explorer, simplemente vienes aquí a View y le das a Server Explorer. Luego le das a Data Connections y verás que dice aquí Default Connection. Hola Mundo. Hola Mundo es nuestro proyecto, así fue que le pusimos. Le damos aquí y al cabo de unos segundos él nos va a traer la información de nuestra base de datos. Vemos que tenemos tablas, vistas, procedimientos almacenados, funciones y etcétera. Si le damos a tablas, vamos a ver que tenemos unas cuantas tablas que nos fueron creadas por nosotros. Y dentro de ellas vamos a ASP.NET Users y veremos a nuestro usuario aquí. Y vemos que abrimos la vista de diseño, aquí se nos muestran todas las columnas, pero yo quiero ver del usuario, así que le doy clic derecho y le doy a Show Table Data para mostrar la data de la tabla y eso es todo. Aquí tenemos el email, aquí tenemos el password, el cual está hasheado, obviamente, por motivos de seguridad. No se me muestra el password plain o en texto plano, sino que se me muestra un hash del mismo. Luego vemos que está todo bien. Tenemos varias columnas, tenemos un nombre de usuario, un email, etc. Esto fue creado para nosotros prácticamente, digamos, de manera gratuita. No tuvimos que hacer absolutamente nada. Esto simplemente funciona y claro, podemos hacerle todas las modificaciones que yo quiera. Yo puedo agregar columnas aquí, yo puedo agregar tablas acá, yo puedo agregar vistas y procedimientos almacenados. Todo lo puedo hacer quizás vía SQL Server o quizás vía C#. Aprenderemos en este curso también a utilizar Entity Framework para crear tablas, para leer información de tablas, para agregar registros y etc. En este curso, básicamente, aprenderemos a utilizar ASP.NET MVC 5 hasta el fondo. Veremos bastantes funcionalidades del mismo y crearemos varios proyectos, claro está. Como te dije al inicio del video, se aprende a programar programando y pues ya veremos en su momento todo esto de lo que te estoy hablando. Pero por ahora lo que quería es simplemente que vieras una introducción de ASP.NET MVC 5. MVC, que dice modelo vista controlador, donde el modelo es la unidad que coordina los distintos elementos de tu aplicación. Tenemos el route config, estamos repasando lo que vimos. Tenemos el route config que define las reglas según la cual a tal URL le corresponde tal controlador. Cada controlador tiene actions que son, digamos, los distintos puntos por los cuales tú puedes acceder al controlador y hacer determinada acción y devolver determinada vista. Vimos entonces que una vista es simplemente un archivo CSHTML en el cual tú puedes escribir código de C# y código de HTML. Y vimos que se mezcla bastante bien. En el About CSHTML hicimos este ejemplo y vimos que es bastante poderoso este Razor Engine, como dijimos. Y vemos que dentro del modelo dentro de la vista podemos declarar un modelo que es el modelo que el controlador le va a enviar y el cual podemos utilizar. Entonces, el controlador busca el modelo y se lo manda a la vista. Y también vimos que podemos utilizar por defecto el sistema de usuario de ASP.NET MVC y este nos creará por letras de cámaras una base de datos con sus tablas y nos permitirá agregar usuarios en la misma sin ningún tipo de dificultad. Y claro, en el curso, ya esto es un poco más avanzado, pero en el curso veremos cómo crear más tablas, ya sea vía SQL o vía Entity Framework. Veremos cómo crear vistas, procedimientos almacenados y etcétera. Pero eso lo veremos en el curso de ASP.NET MVC 5. Y vimos también, ya para cerrar, que todo lo que tú aprendas en este curso de ASP.NET MVC 5 lo podrás utilizar en ASP.NET MVC 6 o ASP.NET
Core 1. ASP.NET MVC Core 1.